Cuenta una leyenda rusa que fueron 4 los Reyes Magos. Luego de haber visto la estrella en el oriente, partieron juntos llevando cada uno sus regalos de oro, incienso y mirra. El cuarto llevaba vino y aceite en gran cantidad, cargado todo en los lomos de sus burritos. Luego de varios días de camino, se internaron en el desierto. Una noche los agarró una tormenta. Todos se bajaron de sus cabalgaduras y, tapándose con sus grandes mantos de colores, trataron de soportar el temporal refugiados detrás de los camellos, arrodillados sobre la arena. El cuarto rey, que no tenía camellos, sino solos burros, buscó amparo junto a una choza del pastor, metiendo sus animalitos en el corral de Pirca. Por la mañana aclaró el tiempo y todos se prepararon para comenzar la marcha. Pero la tormenta había desparramado todas las ovejitas del pobre pastor, junto a cuya choza se había refugiado el cuarto rey. Y se trataba de un pobre pastor que no tenía ni cabalgadura ni fuerzas para reunir su majada dispersa. Nuestro cuarto rey se encontró frente a un dilema. Si ayudaba al buen hombre a recoger sus ovejas, se retrasaría de la caravana y no podría seguir con sus camaradas. Él no conocía el camino y la estrella no daba tiempo que perder. Pero por otro lado, su buen corazón le decía que no podía dejar así a aquel anciano pastor. ¿Con qué cara se presentaría ante el rey Mesías si no ayudaba a uno de sus hermanos? Finalmente decidió por quedarse y gastó casi una semana en volver a reunir todo el rebaño disperso. Cuando finalmente lo logró, se dio cuenta de que sus compañeros ya estaban lejos y que además había tenido que consumir parte de su aceite y de su vino, compartiéndolo con el viejo. Pero no se puso triste. Se despidió y, poniéndose nuevamente en camino, aceleró el tranco de sus burritos para acortar la distancia. Luego de mucho vagar sin rumbo, llegó finalmente a un lugar donde vivía una madre con muchos chicos pequeños, que tenía a su esposo enfermo. Era el tiempo de la cosecha. Había que levantar la cebada lo antes posible, porque de lo contrario, los pájaros o el viento terminarían por llevarse todos los granos ya bien maduros. Otra vez se encontró frente a una decisión. Si se quedaba a ayudar a esos pobres campesinos, sería tanto el tiempo perdido que ya tenía que hacerse la idea de no encontrarse más con su caravana. Pero tampoco podía dejar en esa situación a aquella pobre madre con tantos chicos que necesitaba aquella cosecha para tener un pan el resto del año. No tenía corazón para presentarse frente al Mesías, sino hacía lo imposible por ayudar a sus hermanos. De esta manera se fueron varias semanas hasta que logró poner todo el grano a salvo. Y otra vez tuvo que abrir sus alforjas para compartir su vino y su aceite. Así continuó nuestro cuarto rey mago. Mientras tanto, la estrella ya se la había perdido. Le quedaba solo el recuerdo de la dirección y las huellas medio borrosas de sus compañeros. Siguiéndolas rehizo su marcha y tuvo que detenerse muchas otras veces para auxiliar a nuevos hermanos necesitados. Así se le fueron casi 2 años hasta que finalmente llegó a Belén. Pero el recibimiento que encontró fue muy diferente del que esperaba. Un enorme llanto se elevaba en el pueblito. Las madres salían de las calles llorando, con sus pequeños entre sus brazos. Acababan de ser asesinados por orden de otro rey. El pobre hombre no entendía nada. Cuando le preguntaban por el Mesías, todos miraban con angustia y le pedían que se callara. Finalmente alguien le dijo que aquella misma noche lo habían visto huir hacia Egipto. Quiso emprender inmediatamente su seguimiento, pero no pudo. Aquel pueblito de Belén era una desolación. Había que consolar a todas aquellas madres, había que enterrar a sus pequeños, curar a los heridos, vestir a los desnudos, y detuvo allí por mucho tiempo gastando su aceite y su vino. Hasta tuvo que regalar algunos burritos, porque la carga era mucho menor, y porque aquella pobre gente los necesitaba más que él. Cuando finalmente se puso en camino hacia Egipto, había pasado mucho tiempo y había gastado mucho de su tesoro.
pero se dijo que seguramente el rey Mesías sería comprensivo con él, porque lo había hecho por sus hermanos. En el camino hacia el país de las pirámides tuvo que detener muchas veces su marcha. Siempre se encontraba con un necesitado a su tiempo, de su vino, de su aceite. Había que dar una mano y socorrer una necesidad, aunque tenía temor de volver a llegar tarde. No podía con su buen corazón. Se consolaba diciéndose que con seguridad el rey Mesías sería comprensivo con él, ya que su demora se debía al haberse detenido para auxiliar a sus hermanos. Cuando llegó a Egipto, se encontró nuevamente con que Jesús ya no estaba ahí. Había regresado a Nazaret, porque en sueños José había recibido la noticia de que estaba muerto quien buscaba matar al niño. Este nuevo desencuentro les causó mucha pena a nuestro rey mago, pero no se desanimó. Se había puesto en camino para encontrarse con el Mesías. Estaba dispuesto a continuar con la búsqueda a pesar de sus fracasos. Ya le quedaban menos burros, menos tesoros, y estos lo fue gastando a lo largo del camino que tuvo que recorrer, porque siempre las necesidades de los demás lo retenían por largo tiempo en su marcha. Así pasaron 30 años, siguiendo siempre las huellas del que nunca había visto, pero que le había hecho gastar su vida en buscarlo. Finalmente, se enteró de que había subido a Jerusalén, que allí tendría que morir. Esta vez estaba decidido a encontrarlo, fuera como fuese. Por ello, ensilló el último burro que le quedaba, llevándose la última carguita de vino y aceite, con las 2 monedas de plata, que era cuando aún tenía todos los tesoros iniciales. Partió a Jericó, subiendo también él hacia Jerusalén, para estar seguro del camino. Se había preguntado a un sacerdote, a un levita, que más rápido que él lo adelantaron en su viaje. Se le hizo de noche, y en medio de la noche sintió unos quejidos en la vera del camino. Pensó en seguir también él, de largo, como habían hecho los otros, pero su buen corazón no lo dejó. Detuvo su burro, se bajó y descubrió que se trataba de un hombre herido y golpeado. Sin pensarlo 2 veces, sacó el último resto de vino para limpiar sus heridas. Con el aceite que le quedaba, untó las lastimaduras y lo vendó con su propia ropa hecha jirones. Lo cargó en su animalito y, desviando su rumbo, lo llevó hasta una posada. Allí gastó la noche en cuidarlo. A la mañana, sacó las 2 últimas monedas y se la dio al dueño del albergue, diciéndole que pagara los gastos del hombre herido. Allí le dejaba también su burrito, por lo que fuera necesario, para que se gastara de más, él lo pagaría al regresar. Y siguió de pie, solo, viejo y cansado. Cuando llegó a Jerusalén, ya casi no le quedaban fuerzas. Era el mediodía de un viernes antes de la gran feria de Pascuas. La gente estaba excitada. Todos hablaban de lo que acababa de suceder. Algunos regresaban del Gólgota y comentaban que allá estaba agonizando colgando de una cruz. Nuestro rey mago, gastando sus últimas fuerzas, se dirigió hacia allá, casi arrastrándose, como él siempre llevara sobre sus hombros una pesada cruz hecha de años, cansancio y camino. Y luego dirigió su mirada hacia el agonizante y en tono de súplica le dijo: «Perdóname, llegué demasiado tarde». Pero desde la cruz se escuchó una voz que le decía: «Quédate tranquilo, cuarto rey mago, hoy estarás conmigo en el paraíso».